En diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Cecilia Velázquez, ella es subcoordinadora de Pachakutik. Cecilia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Por favor, ayúdame quitando el muting de su micrófono. Gracias, Cecilia. Perdón, Estela. Buenas tardes. ¿Cómo le va? A las órdenes. Muchísimas gracias, Cecilia. Para poner en contexto a nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento, quisiera contarles, esto ya lo sabe usted, que la organización pues habría difundido este miércoles un comunicado suscrito por el Consejo de Gobierno de la CONAIE, liderada por Leonidas Issa, después de que el Parlamento rechazara una moción del correísmo que apuntaba a la destitución del presidente Guillermo Lasso por supuestos vínculos con paraísos fiscales. En el documento, la organización dice que rechaza y denuncia públicamente que un sector de la bancada de Pachakutik, encabezado por Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, Rafael Lucero, jefe del bloque, y la dirección nacional de este movimiento, viene actuando abiertamente protegiendo los intereses del gobierno, así advertía el comunicado. Ahora la pregunta es, Cecilia, ¿el bloque de Pachakutik, brazo político de la CONAIE, está faltando a la posición de sus representantes? Bueno, nuevamente buenas tardes a toda la audiencia. Lo que opine la dirigencia nacional de las organizaciones indígenas, en este caso de la organización nacional como es la CONAIE y su brazo político que es el movimiento Pachakutik, debemos comprender y entender que son dos estructuras afines pero distintas y que cumplimos los roles cada una de ellas. El movimiento político electoral, su papel es político electoral y por tanto toma las decisiones en esa estructura. También hay que responder no solamente al movimiento indígena del país, sino a los 17.5 millones de ecuatorianos a los que se debe la organización política. En ese sentido, la reacción de la dirigencia del movimiento indígena del país en su estructura está bien. Sin embargo, decimos que falta información y una información de primera mano. El movimiento Pachakutik sigue sus caminos, sigue sus principios y lo que es más, tiene que seguir la línea del pueblo ecuatoriano, el de la mayoría del pueblo ecuatoriano por la que ha ganado las elecciones y su agenda legislativa como movimiento Pachakutik está en camino y frente a ella estamos actuando. Obviamente en este proceso del informe de Pandora Papers, hay una decisión hecha desde el Consejo Político Nacional del Pachakutik, en la que también es parte la CONAIE, y se tomó la decisión de que se apruebe el informe que presentó la Comisión de Garantías Constitucionales, que está presidida por el compañero Fernando Cabascango. Para ello, lo que sí se debía es discutirlo, analizarlo y hacerlos algunos cambios a la observación número 1 del informe de la comisión para poder aprobar el informe. Sin embargo, no se han dado estos procesos, pues obviamente ahí hay un desfase y eso es lo que no lo dicen y el pueblo ecuatoriano lo sabe perfectamente, que luego de haber concluido la ponencia, el debate, en este caso del asambleísta, inmediatamente se debía presentar la resolución, cosa que hubo un desfase y por tanto es una de las otras bancadas es la que presenta la resolución, pero esa resolución no está en función estricto del informe, por tanto el bloque Movimiento Pachakutik no podía votar por esa opción y sin embargo como dice la fracción que no votó, tampoco tenían los votos necesarios. A ver, lo que usted nos acaba de explicar, entiendo que Pachakutik es un movimiento político, nos ha dicho, mientras que la CONAIE es un movimiento social, digamos, ¿no? Y que el que toma las decisiones políticas obviamente es Pachakutik, pero las decisiones políticas que toma Pachakutik están ligadas directamente a la CONAIE, porque es lo que hemos visto por años. Por eso es también lo que sorprende. Las demandas de la CONAIE y de todos los sectores sociales de este país, de los trabajadores, de los transportistas, de los medianos y pequeños productores, del ama de casa, etcétera, es decir, de la población empobrecida de este país, respondemos a ello. ¿Por qué le digo esto?
simple y llanamente porque el movimiento Pachacutic, para ganar sus elecciones, no solamente gana las elecciones con una votación de un solo sector, y así si hubiese ganado con la votación de un solo sector, responde a todos los ecuatorianos, y en esa línea vamos a seguir trabajando, vamos a seguir tomando las decisiones bajo los 3 principios fundamentales: el de no mentir, el de no ser vago y el no robar, el no poner la mano en bolsillo de los ecuatorianos. Esos son nuestros principios. Si es que salimos de esos principios, obviamente la organización y los sectores sociales a las que representamos tienen derecho de llamar la atención o hacer el proceso disciplinario. ¿Algunos de los miembros de Pachacutic han pactado con el gobierno? Desconozco hasta este momento, habrá que preguntar a las personas que están diciendo que hay un pacto con el gobierno. Hasta donde tenemos entendido, los 25 señores asambleístas, porque ahora son 25, de 27 son 25, los 25 señores asambleístas tienen sus puntos de vista, pero sabemos dónde está la unidad. El objetivo está claro, es la construcción del Estado plurinacional, y de los 25 compañeros asambleístas es llevar adelante la agenda legislativa planteada por el movimiento Pachacutic y con la que ganó las elecciones. Pero justamente no sigue Pachacutic esos lineamientos que son supuestamente opuestos a los que sigue el gobierno. Yo no conozco ninguna ley que haya presentado el gobierno en función de la mayoría de los ecuatorianos y que hayan desviado los 25 asambleístas del movimiento Pachacutic. Como dije, a estos desfases de incomunicación o de papeleo, etcétera, que se presenta al interior de la asamblea. No soy asambleísta, seguramente hubiera tenido mayor información. Sin embargo, estoy siguiendo todas las sesiones del Parlamento, entonces uno se da cuenta perfectamente de los desfases que tienen, y ahí es donde hay coincidencias, pero también no hay coincidencias. Cuando hay coincidencias con un proyecto de ley que puede ser presentado por el oficialismo y que beneficia a la mayoría de los ecuatorianos, por supuesto que van a recibir el apoyo del movimiento Pachacutic. Si es que la bancada de UNES, por ejemplo, también tienen proyectos de ley y que beneficia a la mayoría de los ecuatorianos, también votaremos con ellos, o igual pasará con el resto de bancadas. Entonces no podemos decir que aquí el movimiento Pachacutic no puede coincidir con ninguna de las otras bancadas. Son 137 asambleístas que ganaron con voto popular y tienen que responder justamente a ello. Y la Asamblea Nacional está en este momento presidida por el movimiento Pachacutic, sí, pero no es todo. Pero también tomemos en cuenta que son 5 bancadas de distintas organizaciones políticas las que conforman este Parlamento. Usted ha dicho que en Pachacutic hay asambleístas que piensan de diferente manera, que tienen criterios distintos también dentro del mismo bloque. Lo dijo también Rafael Lucero. Él dijo que Pachacutic es un movimiento que respeta las decisiones y posiciones de cada ser humano. La bancada está compuesta por 25 seres humanos que tenemos diversos pensamientos, dijo Lucero, ¿no? Esto quiere decir entonces que Pachacutic no votará en bloque en las decisiones parlamentarias. A ver, van a votar en bloque, esa es la decisión que tienen, siempre y cuando, como dije, que no podamos salir de los 3 principios fundamentales, porque en este momento, por ejemplo, en la Asamblea Nacional se está analizando y discutiendo y debatiendo más bien sobre el tema de la temporalidad del aborto. Ahí hay condiciones y condiciones, hay puntos de vista y puntos de vista, pero no podemos encasillar en uno solo. Pero sí, bajo la rectoría y bajo los principios de la organización política, no podemos salir ni los dirigentes ni los electos, y no solamente los señores asambleístas, sino todos los electos. A ver, pero obviamente dentro del mismo movimiento, dentro de Pachacutic, no se están poniendo de acuerdo en la propia bancada, digamos. Eso no es respetar la libertad de pensamiento. O sea, políticamente, normalmente estaban votando todos y estaban poniéndose de acuerdo para una votación. Eso es lo que creo que le está preocupando también justamente a la CONAIE. Insisto, las condiciones, los momentos, las coyunturas instantáneas con las que actúa dentro de la Asamblea son cambiantes.
al rigor del debate, al rigor de las mayorías, de las minorías, etcétera. Y también, obviamente, se topa las cosas de fondo. Si en las cosas de fondo, en los proyectos de ley, no es compatible, digamos, para la mayoría de los ecuatorianos, pues de hecho va a haber discrepancias, por más que haya esto de una línea política clara, también hay puntos de vista. En ese sentido, siempre vamos a ser respetuosos, como por ejemplo en lo de Pandora Papers, que es con la que la CONAIE llama la atención, digamos, de alguna manera. No es que no se votó por el informe de la comisión. Ese informe tuvo el apoyo del movimiento Pachacutic y lo seguirá teniendo. Además, donde no se pudo poner de acuerdo de manera inmediata en el momento es en la resolución, porque la resolución fue fue elaborada y leída y mocionada por otra bancada que no fue del acuerdo que tuvimos dentro de nuestra organización política. Así es que en ese sentido, insisto, las organizaciones de alguna manera nos falta informarnos de manera directa, y eso es lo que nos tienen en dificultades. Ahora, ¿cuál es el rol dentro de Pachacutic del presidente de la CONAIE, de Leonidas Issa? ¿Tiene un rol dentro del brazo político? Por supuesto que tiene un rol como CONAIE, no como Leonidas Issa, sino como CONAIE, como presidente, en su calidad de presidente, o su representante es el que está dentro de los espacios de toma de decisiones del movimiento Pachacutic, como por ejemplo en los consejos políticos que se convoca mensualmente, tiene que participar sí o sí el representante de la CONAIE o el señor presidente. Eso es, y un voto decisorio el que tiene dentro del Consejo Político, pero no es todo, porque nuestro Consejo Político Nacional está conformado por más de 70 personas y ellos son los que tomamos las decisiones frente a las demandas de las estructuras de nuestra organización política. El comunicado de la CONAIE fue bastante duro, incluso dice que, o amenaza, no sé cómo tomar esto, que dice que los hechos se van a poner a consideración de la organización base para tomar resoluciones. ¿Qué resoluciones podrían ser estas? Me imagino que en contra de Pachacutic, porque le está reclamando a Pachacutic su accionar al defender al gobierno. Puede poner todas las resoluciones y a consideración de las estructuras de base, evidentemente así es, porque en el caso mío yo soy de la CONAIE, pero no todos los que están dentro de Pachacutic son de la CONAIE. Eso es la otra diferencia que tiene entre la CONAIE y el movimiento Pachacutic, y nosotros vamos a debatirlo al interior de nuestras estructuras. No creo que haya inconveniente, hay que informar de manera adecuada y de manera real cómo se dan las cosas dentro del legislativo. En ese sentido, las bases siempre tomarán la comprensión como siempre los ha hecho, y además esa decisión fue tomada dentro de un consejo político que es la máxima autoridad de la organización política. Ahora, usted dijo también que los legisladores son electos por voto popular, y así llegaron pues los legisladores de Pachacutic a ocupar sus curules dentro de la asamblea, pero la CONAIE es la principal fuerza política de apoyo, fuerza social, pero de apoyo a Pachacutic, que es la fuerza política, y gracias a eso están esos asambleístas sentados en la asamblea. Bueno, yo no quiero ser tan drástica en la cosa, pero lo único, déjeme decir que las elecciones nos toca ganar con un trabajo, con un esfuerzo a nivel de las 24 provincias, y no toda la estructura de la CONAIE está en las 24 provincias, pero es uno de los factores sociales fundamentales y bases de la organización política. En eso nosotros no hemos perdido de vista, no hemos perdido la brújula del accionar social y político, pero sí nosotros respondemos como electos y como dirigentes políticos. Por ahora respondemos a los 17.5 millones de ecuatorianos. ¿Y podrá esto significar una separación de Pachacutic con la Confederación de Nacionalidades Indígenas? ¿Podría esto generar una separación completa? Para nada, Gisela, para nada en ese sentido. Simplemente en las estructuras, en los roles y funciones son dos cosas distintas, o más bien cumplimos roles distintos. La organización social cumple su rol reivindicativo y la organización política cumple su rol electoral.
Ese es. Pero aquí uno de los dos se está tomando atribuciones que no le corresponden, uno de los dos. Porque eso es lo que están reclamando. Alguien se está tomando atribuciones que no puede sacar el pueblo ecuatoriano. Justamente nosotros estamos diciendo cómo funcionan estas dos estructuras. Con eso me quedo, Cecilia. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias por el espacio. Bendiciones. Igual, una buena tarde. Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachakutik.